En el corazón de una ciudad moderna, había un hospital con un pasado oscuro. El Hospital San Benito, antaño un prestigioso centro de salud, ahora yacía en abandono, su fachada cubierta de grafitis y ventanas rotas. Los residentes evitaban la zona, temerosos de las historias de terror que circulaban sobre el lugar. Se decía que en sus pasillos habitaban sombras de los que habían sido sometidos a tratamientos y experimentos horribles. Era una noche lluviosa cuando un grupo de estudiantes de medicina decidió aventurarse en el hospital. Marta, Carlos, Julia y Luis estaban intrigados por las historias y querían comprobar por sí mismos si eran ciertas. Armados con linternas, cámaras y una pizca de valentía, se dirigieron hacia el hospital, dispuestos a descubrir sus secretos. Al llegar, la verja oxidada se abrió con un chirrido escalofriante. El edificio se alzaba imponente frente a ellos, con un aire de desolación y misterio. Las puertas principales, que alguna vez dieron la bienvenida a pacientes y visitantes, ahora estaban cubiertas de polvo y telarañas. Con un último vistazo a sus amigos, Marta empujó la puerta y entraron en la oscuridad. El vestíbulo principal estaba sumido en sombras, el suelo cubierto de documentos médicos esparcidos y sillas volcadas. El olor a humedad y descomposición era abrumador. Las linternas iluminaron brevemente el pasado del hospital, una recepción en ruinas, paredes agrietadas y manchas oscuras que contaban historias de caos y abandono. «Esto es increíble», susurró Carlos, sus ojos recorriendo el lugar. «No puedo creer que todo esto haya sido dejado así. Escuché que cerraron el hospital después de una serie de experimentos fallidos», dijo Julia, su voz temblando ligeramente. «Dijeron que algunos pacientes nunca salieron». «Vamos, chicos», dijo Marta, tratando de mantener la calma. «Si vamos a encontrar algo, será en los niveles inferiores. Ahí es donde probablemente ocurrieron los experimentos». Bajaron por una escalera estrecha y oscura que los llevó a los sótanos del hospital. A medida que descendían, el aire se volvía más frío y pesado. El sonido de sus pasos resonaba en el silencio, amplificando su nerviosismo. Finalmente, llegaron a un pasillo largo y estrecho con puertas a ambos lados. Entraron en una antigua sala de operaciones. Los instrumentos quirúrgicos oxidados y las mesas cubiertas de sábanas amarillentas creaban una atmósfera macabra. De repente, escucharon un ruido. Era un leve sollozo, como si alguien estuviera llorando. Siguieron el sonido hasta una pequeña habitación al final del pasillo. Al abrir la puerta, encontraron a una figura encorvada en una esquina, vestida con una bata de hospital desgarrada. La figura levantó la cabeza, revelando un rostro pálido y ojos vacíos. «Soy uno de los pacientes», respondió la figura con una voz apenas audible. «Nos dejaron aquí, nos olvidaron, y ahora estamos atrapados». Antes de que pudieran reaccionar, la figura desapareció en el aire, dejando tras de sí un escalofrío helado. El grupo, ahora aterrorizado, decidió que era hora de salir del hospital. Sin embargo, al tratar de regresar por el mismo camino que habían venido, se encontraron con que los pasillos habían cambiado. Las paredes parecían moverse y las puertas desaparecían, como si el hospital tuviera vida propia y estuviera jugando con ellos. Perdidos y desorientados, comenzaron a escuchar susurros que llenaban el aire. «No están solos, nunca están solos», repetían las voces, cada vez más fuertes. Marta, tratando de mantener la calma, propuso encontrar la morgue. «Si podemos llegar a la morgue, tal vez encontremos una salida. Los túneles subterráneos conectan con el exterior». Caminaron durante lo que pareció una eternidad, los pasillos interminables y las habitaciones idénticas los hacían perder la noción del tiempo. Finalmente, encontraron la morgue. La sala estaba fría y la atmósfera era aún más densa. Las mesas metálicas brillaban a la luz de sus linternas, y las puertas de las cámaras frigoríficas estaban cerradas, pero de algunas emanaba un leve frío. De repente, una de las puertas se abrió lentamente con un chirrido. El grupo se congeló de miedo. De la cámara frigorífica salió un cuerpo, o al menos lo que quedaba de él. Era un hombre,
con la piel pálida y los ojos hundidos. No pueden irse, nadie se va, dijo con una voz que parecía provenir de otro mundo. El pánico se apoderó del grupo. Luis intentó abrir una puerta al final de la morgue, pero estaba cerrada con llave. Julia comenzó a llorar, mientras Carlos trataba de encontrar una manera de calmarla. Marta, con manos temblorosas, buscó en su mochila y encontró un viejo mapa del hospital. Según esto, hay un túnel de servicio detrás de esas estanterías, dijo señalando una esquina de la morgue. Empujaron las estanterías con todas sus fuerzas y, efectivamente, encontraron una entrada oculta. El túnel era estrecho y oscuro, pero era su única esperanza. Entraron rápidamente, con las voces de los muertos resonando a sus espaldas. No pueden escapar, el hospital los atrapará. El túnel parecía interminable, pero finalmente vieron una luz al final. Salieron a una antigua sala de calderas, y desde allí encontraron una salida hacia el exterior. Respiraron aliviados al sentir el aire fresco de la noche, pero sabían que lo que habían visto y escuchado los perseguiría para siempre. El Hospital San Benito permaneció abandonado, y las historias de aquellos que se aventuraron en su interior se convirtieron en leyendas oscuras. Marta, Carlos, Julia y Luis nunca volvieron a hablar de esa noche, pero cada vez que pasaban cerca del hospital, podían sentir una presencia observándolos, recordándoles que nunca realmente habían escapado de las sombras de San Benito. Las semanas que siguieron a su escape del Hospital San Benito fueron un torbellino de emociones para Marta, Carlos, Julia y Luis. Trataron de volver a sus vidas normales, pero el recuerdo de aquella noche los perseguía sin tregua. Todos experimentaron pesadillas recurrentes en las que caminaban por los pasillos oscuros del hospital, escuchando los susurros de los muertos y sintiendo la presencia de aquellas sombras. Marta no había tenido una noche de sueño completa desde que dejaron el hospital. Las pesadillas la asaltaban cada vez que cerraba los ojos. Soñaba con pasillos interminables, voces susurrantes y figuras sombrías que la observaban desde las sombras. Una noche, el sueño fue tan vívido que despertó gritando, empapada en sudor. Decidió buscar ayuda profesional. El doctor Samuel Ortiz, un psicólogo especializado en traumas, la recibió en su oficina. Marta le contó todo, desde el inicio hasta el final. El doctor Ortiz escuchó atentamente, tomando notas. Lo que experimentaste es extremadamente traumático, Marta. Pero creo que hay algo más. Tal vez tu subconsciente está tratando de decirte algo, dijo el doctor Ortiz después de su primera sesión. Marta se sintió un poco mejor al compartir su experiencia, pero los sueños persistieron. Decidió que tenía que volver al lugar donde todo comenzó, para enfrentar sus miedos una vez más y buscar respuestas. Carlos, por su parte, se había sumergido en su trabajo, intentando olvidar la experiencia en el hospital. Sin embargo, las noches eran solitarias y llenas de recuerdos perturbadores. Empezó a investigar sobre prácticas médicas oscuras y sobre el doctor Arturo Velasco. Cuanto más investigaba, más descubría sobre otros casos similares en diferentes partes del mundo. Un día, mientras buscaba en archivos antiguos, encontró un artículo sobre un hospital en Europa que había sido clausurado por razones similares. Decidió contactar a los autores del artículo y pronto se encontró en una videollamada con el Dr. Peter Van Helsing, un historiador especializado en medicina oscura. Lo que describes es similar a lo que encontramos en el hospital de St. Croix, dijo Peter. Creo que hay una conexión más profunda entre estos lugares y las prácticas que se llevaban a cabo. Carlos se dio cuenta de que su investigación podría ayudar a Marta y a los demás a entender mejor lo que había sucedido en San Benito. Decidió compartir sus hallazgos con ellos. Julia trató de regresar a su vida normal, pero sentía que algo la seguía. En su apartamento, las luces parpadeaban inexplicablemente y sentía una presencia en la oscuridad. Una noche, mientras estaba sola en casa, escuchó pasos en el pasillo. Agarró un bate de béisbol y salió de su habitación, encontrándose con una figura oscura al final del pasillo. La figura se desvaneció antes de que pudiera alcanzarla, pero dejó un rastro de frío a su paso. Julia sabía que no podía ignorar lo que estaba pasando.
Decidió llamar a Raúl, el experto en lo paranormal que los había acompañado al hospital. Raúl llegó al día siguiente con su equipo. «Hay una presencia aquí», dijo después de revisar el apartamento. «Algo te siguió desde San Benito». Juntos realizaron un ritual de limpieza para tratar de expulsar la entidad. Raúl encendió incienso y recitó oraciones antiguas mientras Julia sostenía un amuleto de protección. La atmósfera en el apartamento cambió, volviéndose más ligera y menos opresiva. Julia sintió un alivio inmediato, pero sabía que esto era solo un parche temporal. Luis había decidido alejarse de todo lo relacionado con el hospital. Se mudó a una ciudad diferente y cambió de trabajo, pero no pudo escapar de los recuerdos. Una noche, mientras caminaba por un parque, vio a una mujer sentada en un banco. Se parecía sorprendentemente a una de las pacientes que había visto en San Benito. Se acercó a ella y, para su sorpresa, la mujer habló. «Sabes que no puedes escapar de tu pasado», dijo con una voz extrañamente familiar. «Ellos te encontrarán donde sea que vayas». Luis se dio cuenta de que no podía huir para siempre. Decidió contactar a Marta y los demás para reunirse una vez más. Sabía que necesitaban enfrentar juntos lo que había sucedido y encontrar una manera de ponerle fin definitivamente. Con las pesadillas persistentes, los descubrimientos de Carlos, la presencia en el apartamento de Julia y la decisión de Luis, el grupo se reunió de nuevo. Marta les explicó que había estado en terapia y que sentía que necesitaban regresar al hospital para cerrar el ciclo. «Tenemos que enfrentarlo juntos. No podemos seguir viviendo con este miedo», dijo Marta, su voz firme y decidida. Raúl, al enterarse de su plan, decidió unirse nuevamente. Esta vez, vinieron mejor preparados, trajeron equipo de detección de actividad paranormal más avanzado, cámaras de visión nocturna y herramientas de protección espiritual. Al llegar al hospital, la verja oxidada se abrió con un chirrido aún más escalofriante que antes. El edificio parecía esperarlos, como si supiera que regresarían. Entraron en el vestíbulo principal y se dirigieron directamente a los sótanos. Esta vez, encontraron más documentos y registros ocultos en una sala secreta. Descubrieron que el Dr. Velasco no estaba solo en sus experimentos. Había un grupo de médicos que compartían su visión y que habían continuado sus prácticas en otros lugares del mundo. Mientras exploraban, las sombras comenzaron a moverse nuevamente. Los susurros se hicieron más fuertes, y el aire se volvió más pesado. Marta, armada con el conocimiento que había adquirido en terapia, comenzó a recitar una oración de protección. Raúl la siguió con un cántico, tratando de calmar las energías oscuras. De repente, la figura del Dr. Velasco apareció una vez más, su rostro lleno de odio. «No pueden destruir mi legado», gritó. El grupo formó un círculo alrededor de Marta y Raúl, sosteniéndose de las manos. Juntos, recitaron las oraciones y cánticos, enfrentando la figura del Dr. Velasco con determinación. Las sombras parecían retroceder, y la figura del doctor comenzó a desvanecerse. Con un último esfuerzo, Raúl lanzó un amuleto al centro del círculo, creando una explosión de luz que iluminó todo el hospital. Las sombras desaparecieron y el Dr. Velasco se desvaneció en un grito de desesperación. El hospital quedó en silencio, y una sensación de paz llenó el lugar. Sabían que habían logrado liberar a las almas atrapadas y destruir el legado oscuro del Dr. Velasco. Salieron del hospital, sabiendo que nunca más serían perseguidos por las sombras de San Benito. El grupo se despidió, cada uno prometiendo mantenerse en contacto y apoyarse mutuamente. Marta continuó su terapia, encontrando finalmente la paz en sus sueños. Carlos publicó un artículo detallando sus hallazgos, exponiendo las prácticas oscuras del Dr. Velasco y sus asociados. Julia encontró la paz en su apartamento, sin más visitas de sombras inquietantes. Luis, finalmente libre de su pasado, comenzó una nueva vida con una renovada sensación de esperanza. Raúl, habiendo enfrentado uno de los desafíos más grandes de su carrera, continuó su trabajo ayudando a otros a lidiar con lo paranormal. El Hospital San Benito fue demolido poco después, y en su lugar se construyó un hermoso parque.
La ciudad finalmente pudo dejar atrás las sombras de su pasado, y el grupo, habiendo enfrentado sus miedos y encontrado la fuerza para superarlos, siguió adelante con sus vidas, sabiendo que habían hecho algo verdaderamente extraordinario. Sin embargo, con el tiempo, Marta comenzó a notar algo extraño. En sus sueños, el hospital parecía más vivo que nunca, con pasillos que se extendían hacia lo infinito y puertas que se abrían a habitaciones llenas de sombras. Decidió investigar más a fondo y descubrió que el parque construido sobre los restos del hospital también tenía su propia historia oscura. Se enteró de que, antes de ser un hospital, el terreno había sido un cementerio y que las tumbas nunca se trasladaron por completo. Marta contactó a Carlos, Julia, Luis y Raúl, compartiendo sus inquietudes. Decidieron reunirse en el parque una noche para investigar. Al llegar, se dieron cuenta de que el lugar tenía una atmósfera extraña y opresiva, similar a la del hospital. Las sombras de los árboles proyectaban formas inquietantes en el suelo, y el aire estaba cargado de un frío inusual para la época del año. Raúl, con su equipo de detección de actividad paranormal, comenzó a tomar lecturas. Las energías aquí son muy similares a las que encontramos en el hospital, dijo, mirando sus instrumentos. Es posible que algunas de las almas atrapadas no hayan sido liberadas por completo. Decidieron explorar el parque, buscando cualquier señal de actividad paranormal. A medida que avanzaban, comenzaron a escuchar susurros y voces lejanas. Julia sintió un escalofrío cuando una figura oscura apareció y desapareció entre los árboles. Esto no está bien, dijo, temblando. Es como si nunca hubiéramos salido del hospital. Llegaron a un claro en el centro del parque, donde encontraron una antigua lápida parcialmente enterrada. Al desenterrarla, descubrieron que pertenecía a una persona fallecida a principios del siglo XIX. Esto confirma que el terreno fue un cementerio, dijo Carlos, limpiando el musgo de la lápida. Pero, ¿por qué siguen aquí las almas? Raúl sugirió realizar un ritual de liberación para ayudar a las almas atrapadas a encontrar la paz. Formaron un círculo alrededor de la lápida y comenzaron a recitar oraciones y cánticos antiguos. Las sombras a su alrededor parecieron intensificarse, como si una fuerza oscura intentara detenerlos. Marta sintió una presencia detrás de ella y se dio la vuelta, encontrándose cara a cara con el espectro del doctor Velasco. No puedes liberarlos, dijo con una voz helada. Este es mi dominio. Con determinación, Marta continuó el cántico, sus palabras resonando con fuerza. Las sombras comenzaron a retroceder, y una luz brillante emanó del centro del círculo, envolviendo a todos en una sensación de calor y paz. El espectro del doctor Velasco gritó en agonía antes de desvanecerse por completo. Cuando la luz se desvaneció, el parque volvió a la normalidad. El aire era fresco y ligero, y las sombras ya no tenían ese aspecto amenazante. Marta, Carlos, Julia, Luis y Raúl sabían que finalmente habían liberado a las almas atrapadas y destruido la influencia oscura del doctor Velasco. El grupo se despidió una vez más, sintiendo un profundo alivio. Marta volvió a su terapia con el doctor Ortiz, esta vez con la certeza de que las pesadillas no regresarían. Carlos continuó su investigación sobre medicina oscura, pero con una renovada esperanza. Julia encontró paz en su apartamento, libre de presencias inquietantes. Luis se estableció en su nueva vida, sin temer que su pasado lo alcanzara. Raúl siguió ayudando a otros, sabiendo que había hecho una gran diferencia. El parque, ahora un lugar de tranquilidad y belleza, se convirtió en un símbolo de renovación y esperanza para la ciudad. Las historias de terror sobre el Hospital San Benito se convirtieron en leyendas del pasado, contadas solo como advertencias de los peligros de jugar con las fuerzas oscuras. El grupo, habiendo enfrentado sus miedos y superado los desafíos, siguió adelante con sus vidas, sabiendo que habían hecho algo verdaderamente extraordinario.